gracias a nuestros móviles, como acabas de decir, estamos controlados de alguna manera, que supongo que también a parte de la audiencia le va a preocupar seguro hasta dónde nos controlan. Pero bueno, ha servido para saber, por ejemplo, que en España, me ha parecido un dato muy curioso, somos el país en el que menos nos hemos movido, es decir, mejor nos hemos comportado con el confinamiento. Bueno, sí, entendiéndolo en términos absolutos, sí podríamos decir que somos los que mejor nos hemos comportado. También bueno, tenemos que comparar entre los diferentes niveles de confinamiento que había en diferentes países. Claro. Pero efectivamente, si nos comparamos, por ejemplo, con Italia, que es algo parecido, bueno, pues hemos sido los que mejor nos hemos comportado, sin duda. Y bueno, como bien decía, efectivamente, cuando dice que nos controlan, que nos ven con nuestros dispositivos móviles, realmente es así. No es nada nuevo, simplemente yo siempre lo explico siempre igual, ¿no? Si tenemos que saber en el mundo en el que vivimos y sobre eso tomar decisiones. Cualquier dispositivo móvil está conectado a Internet, por ejemplo, todos utilizamos Google Maps para poder desplazarnos. Claro. E incluso, más de una vez, cuando volvemos a casa del trabajo, nos dice, le quedan 13 minutos para llegar a casa. Entonces tú dices, ¿cómo sabes que yo me voy a casa? Claro, porque esto, bueno, perdona que te interrumpa, Norberto. Sí. Yo recuerdo la primera vez que me ocurrió, no sé si hace 3-4 años aproximadamente, yo me quedé un poco flasheado, ¿no? Como se dice ahora precisamente en las redes, ¿no? Digo, perdona, ¿cómo sabe que...? Porque me decía, hoy hasta tu trabajo te quedan tantos minutos. Claro, ya uno después piensa, bueno, vamos a ver, simplemente ha reconocido que hago un trayecto diariamente, donde paso ciertas horas, donde paso ciertas otras, sabe cuál es mi casa, pero claro, te das cuenta de que tu privacidad está totalmente vulnerada. Bueno, sobre eso también es mi opinión, ¿eh? Que evidentemente cuando se usa para cosas positivas, como ahora con el COVID, me parece genial, pero no sé hasta qué punto. Claro, efectivamente, actualmente, a mí me gusta decir que los datos actualmente es el poder, ¿no? Tener esos datos pues, puede hacer muchísimas cosas, que lo puede hacer en el buen sentido o mal sentido. Efectivamente, cuando decía el ejemplo muy claro en el que todo el mundo nos ha salido, que cuánto tiempo nos queda para ir al trabajo, para llegar a casa, fijaros que es un poco más complejo que no simplemente saber dónde estás, dónde sueles estar, sino también tiene en cuenta el tráfico que hay en ese momento y lo tiene en cuenta por geolocalizaciones de los propios dispositivos que se están moviendo en ese momento. Fijaros que esa es la envergadura del Big Data, que el Big Data, bueno, simplemente la traducción literal sería como muchos datos, pues fijaros la cantidad de datos que hay ahí, ¿no? Cuando dices de privacidad, bueno, tenemos que estar en un lugar tranquilos, ¿no? Como siempre, existen normativas, en este caso un reglamento europeo de protección de datos, que en el caso de España también se complementa con la Ley de Protección de Datos. Y este reglamento europeo, bueno, pues entró en vigor, si no recuerdo mal, pues por marzo del 2018, en donde pues, todo el mundo puede recordar que de repente entras a la página web y tienes que aceptar expresamente las cookies, que cuando vas al médico tienes que firmar cualquier documento. Y aquí lo que se introducen dos cambios fundamentales. Uno, que tienes que decir expresamente sí cedo mis datos. Antes se podía entender que si no me dices nada, los puedo usar. Ahora hay que decir sí expresamente. Y por otro lado se pone un nivel de datos en donde el nivel máximo, en este caso serían serían datos relacionados con personas y concretamente los datos médicos son los que tienen un nivel más alto de protección, ¿vale? Entonces, si relacionamos con esto, con lo que se puede o lo que se está haciendo relacionado con la pandemia, bueno, pues estamos protegidos al máximo, ¿no? Lo que sí que es verdad es que aquel que aglutina esta información, bueno, pues tiene toda la información y podría hacer un uso, pues digamos, incorrecto. ¿Qué se hace con eso? Bueno, lo que se hace es que, como dice, ¿no?, el gobierno que ha dicho, estamos utilizando técnicas de Big Data y estamos anonimizando, lo que dice fundamentalmente es que el dispositivo tuyo, mi dispositivo, no es que esté al nombre de Norberto, sino que es un dispositivo que no se sabe de quién es y lo que se hace son estudios generales y, por tanto, no se sabe quién es el que está detrás de ese dispositivo. Se utilizan mecanismos que después tú no puedas, digamos, desencriptar esa codificación que ha hecho de anonimización. Norberto, hemos hablado de cosas que ya se están haciendo durante el confinamiento, durante esta cuarentena con el coronavirus, pero supongo que en un futuro muy próximo se podrán hacer otras cosas. ¿Cómo qué? Sí, vale. Bueno,
Actualmente, bueno, yo tengo cosas que se podrían llegar a hacer con esto que estamos viviendo. Personalmente tengo pequeños que estamos deseando salir, como te puedes imaginar. Claro. Y bueno, en esto del confinamiento, pues se podría utilizar técnicas de Big Data pues en muchos sentidos, ¿no? En un primer sentido, si yo quiero salir a la calle y quiero saber qué zonas están más o menos concurridas, bueno, pues a través de técnicas Big Data yo podría detectar entonces zonas calientes en donde yo, bueno, pues podría mover a otras zonas donde no estuviera, pero que en tiempo real eso estaría cambiando. Podríamos ir un paso más allá. Podríamos incluso decir, oye, yo quiero salir a las 5, generarme una ruta de aproximadamente con esta distancia, que tiene que decir el gobierno, qué distancia nos podemos mover durante tanto tiempo, y que me haga mi ruta, y que haga mi ruta teniendo en cuenta la ruta de mi vecino, la ruta del que está al lado, para que minimicemos el contacto o el cruce entre estos individuos, ¿no? Si nos ponemos un poquito más allá, en el que, bueno, estuviéramos, por fin, estos test que nos digan si estamos o no estamos contagiados, Claro. si hemos pasado ya la enfermedad, podría utilizarse esa información, y aquí yo no creo que se tendría que estar en disposición de la sociedad, sino de las personas que nos gobiernan, para tomar decisiones, ¿no? Si desconfinamos más rápido, si lo hacemos de otra forma, porque claro, si yo he pasado el virus, podría dar esa información que he pasado el virus. Claro. Si mi vecino también lo ha pasado, si el que está aquí al lado no está enfermo, podríamos hacer un espacio controlado en donde aquí podríamos tener una libre circulación de personas sin ningún tipo de miedo, ¿no? Entonces, bueno, se pueden hacer muchísimas cosas. También, por suerte, en lo que es el desarrollo de fármacos, también se están utilizando técnicas de Big Data, ¿no? Esto es conocido. Es una rama también conocida como la parte de bioinformática, ¿no? Una ciencia entre la informática y la biología, que lo que hace es fundamentalmente muy sencillo, ¿no? No es que vayan a desarrollar por sí mismos los fármacos, eso sí que hay que dejarlo muy claro. Los fármacos los desarrollan los expertos y estas técnicas lo que hacen es ayudar a la toma de decisión de esos expertos, fácilmente. Virus siempre han existido. Los virus tienen unas características, los virus tienen unos fármacos que los atacan, ¿no? Si yo detecto un virus que se parece a este COVID-19, podría simular cómo se comportaría con esos fármacos, por ejemplo. Entonces, otra de las aproximaciones que se está haciendo actualmente. Digamos que ayudaría a hacer, bueno, supongo que miles de simulaciones y así ayudar y a hacer una criba con todas las posibilidades que existen. Daniel, efectivamente, esa es la idea, ¿no? Incluso en el desarrollo de un nuevo fármaco. Vamos a ver. Si dicen este fármaco tiene estas características, el virus que empieza a conocer tiene estas características, tendrían que hacer millones y millones de pruebas. Claro. Y en diferentes sentidos. ¿En qué términos nos ayudaría el Big Data? Bueno, pues lo que hace es simular de una manera muy rápida diferentes actuaciones, donde imagínate que hay 1000 posibilidades y de esas 1000 posibilidades quita pues 900 posibilidades, de las cuales habría que sentarse en esas 100 y estudiar esas 100 concretamente. Bueno, una gran ayuda. ¿Este tipo de cosas ya están en marcha o sabemos en un futuro próximo que se puedan poner en marcha? Bueno, realmente sí que están en marcha y no que están en marcha concretamente para el COVID-19. Esto llega desarrollándose hace muchísimo tiempo. Si nos vamos al estado del arte, a las publicaciones que existen relacionadas, pues de siempre se ha estado usando. Por ejemplo, el campo de la bioinformática tiene ya sus años y es común su uso. Bueno, por ejemplo, hace poco también estaba muy de auge, muy importante, el entender y el solventar los problemas desarrollados del cáncer. Entonces, este tipo de tecnologías también ayudan a otras enfermedades como puede ser cáncer. También hemos escuchado muchísimo esto del genoma. Bueno, pues desde que se secuencia el genoma tienes más información. Fijaros que siempre desde el punto de vista de Big Data lo que necesitamos es información, datos, claro, de igual de qué tipo sean, se procesan y se entienden junto con un experto. Y lo que hace fundamentalmente es, permíteme estas palabras así muy generales, pero lo que hacemos es, entendemos cómo piensa un experto. Lo que piensa en un experto lo ponemos en un ordenador. Y lo que pone otro experto lo ponemos en un ordenador. Lo vamos sumando todo lo que consideran los expertos. Y lo que hace el ordenador es procesar más rápido y sin cansarse, como hace el experto, toda la cantidad de información que ya existe. Si eso es grande, imagínatelo con todas las capacidades de cómputo que te he dicho al principio, pues multiplicaríamos todas esas cabezas pensantes para desarrollar o para enfocar un estudio concreto. Claro, básicamente lo que sería crear, bueno, pues un super experto, ¿no? Utilizando tu palabra, experto, con inteligencia artificial. Efectivamente, sí, la idea de la inteligencia artificial es justo esa, es
También se habla mucho de los sistemas cognitivos, que lo que hacen fundamentalmente es simular cómo piensa una persona. Fijaros que un ordenador no es más que una caja tonta. Yo siempre lo digo igual. Un ordenador es una caja tonta que un ingeniero informático lo que hace es que desarrolla programas para que pueda hacer algo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que hacemos es que simulamos cómo piensa un ser humano para buscar la solución a un problema. De ahí vienen diferentes técnicas, como ahora actualmente son técnicas muy conocidas, todo del deep learning, aprendizaje profundo y todo esto, que no es más que redes neuronales que simulan cómo nuestro cerebro funciona con diferentes neuronas en diferentes niveles y que a partir de una entrada, a partir de esos datos, se procesa, se entrena, algo muy importante, el entrenamiento, que al fin y al cabo el entrenamiento no es más que decir, bueno, vamos a ver si, por ejemplo, si supongo que esto va a ser bueno y con un experto que viene al lado dice, no, esto no lo has hecho bien, ve entrenándote, ve corrigiéndote y cuando ya estás entrenado es cuando decimos que los modelos se pueden aplicar y en ese momento es cuando ya ayudan realmente. Norberto, yendo directamente al virus, gracias al Big Data, ¿tenemos algún tipo de comportamiento del virus? Bueno, existen también estudios en los que se ve cómo se expande este virus y bueno, hay algunos estudios que incluso cifran en qué momento podríamos tener un índice de contagio de 0, si no recuerdo mal. Bueno, no recuerdo actualmente en qué día lo cifraba, pero bueno, date cuenta que esos estudios lo que hacen es que ven el comportamiento que tienen, concretamente los datos que se publican actualmente del contagio, y lo que hacen es predecir cómo se va a contagiar. Obviamente, para esa predicción supones muchas cosas, supones, por ejemplo, que la movilidad sigue siendo reducida y hay muchísimas variables que tienes que ir introduciendo. Lo que desde aquí sí que me gustaría pedir y es que todos los datos que existen actualmente relacionados con el COVID-19 se han puesto a disposición de la comunidad investigadora para que se puedan hacer nuevas aproximaciones y que puedan ayudar a solventar esta cuestión lo antes posible. Tertulianos que habéis tenido previamente ya lo dicen, el virus ha venido para quedarse. Claro. Y por tanto tenemos que saber convivir con el virus. Ayudémonos entre todos a ver cómo convivimos con el virus hasta que esta ansiada vacuna llega a nosotros. Norberto, anteriormente hemos hablado de bioinformática. También es una palabra un tanto, bueno, que bio por un lado, informática por otro sí nos suena, pero ¿qué es exactamente la bioinformática? Vale, bueno, la bioinformática, poniéndonos técnicos, una ciencia interdisciplinar que junta informática y biología. Y lo que, si te parece, con un ejemplo yo creo que va a ser mucho más claro. Yo te decía que había algunas aproximaciones que lo que hacen es que utilizando características del virus, ¿no? En realidad la secuencia del genoma me dice las características del virus, yo puedo ver qué medicamentos pueden llegar a funcionar con el virus actual. Y ahora lo que se hace fundamentalmente es que tú estás buscando virus que se parezcan al que nosotros actualmente estamos padeciendo, el COVID-19. Entonces tú lo que se crean son como unas medidas de distancia entre parentesco de diferentes virus. Sobre esa media distancia, tú lo que dices, bueno, yo supongo que cuanto más parecido, le podrá afectar de la misma forma el fármaco. El fármaco, existe un modelo, previamente le decía que había que entrenar algo, bueno, pues cuando ese modelo de ese fármaco sabemos cómo funciona, le cambiamos las características del virus, aplicado a ese modelo, le cambiamos al nuevo virus con esas nuevas características muy parecidas por esa media distancia y vemos cómo se comporta ese modelo a través de esas nuevas características de ese virus. Con eso podemos llegar a inferir y decir, bueno, pues entendemos que este modelo de este fármaco puede llegar a funcionar o no a este virus. Lo que finalmente nosotros no decimos sí o no, lo que decimos es una probabilidad de éxito. ¿Quién marca el umbral y dice, bueno, si tiene una probabilidad del 95% de hacerlo, es bueno? ¿Quién dice eso? Los expertos. Lo que intentamos hacer es que a partir de un umbral éxito, a partir de un umbral se desecha y hay un umbral intermedio en donde los expertos tienen que ver qué hacen con eso. Entonces, la idea es ese gap intentar reducirlo lo máximo posible y que, bueno, que claramente lo podamos desechar o no a partir de esas simulaciones que nosotros hacemos.